Hola mis queridos hermanos, sean bendecidos para la gloria del Señor. Gracias damos a Elohim, al Dios Todopoderoso, lleno de amor, lleno de misericordia, que nos permite un fin de semana más poder estar reunidos a través de estos videos, compartiendo la palabra del Señor. Y gracias damos a Él por la vida, por la salud, ¿no es cierto? Y por permitirnos en su infinita misericordia tener este privilegio de poder estar compartiendo y oyendo la palabra del Señor, que es maravillosa. Estábamos viendo, ¿no es cierto? Veníamos viendo las semanas anteriores cuál era el misterio, el poder que tiene la palabra del Señor, las instrucciones, la ley, los preceptos que Yahweh le mandó a Moisés para que se la encargara al pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida. Estábamos viendo eso, ¿no es cierto? Ya esta semana vamos a estar culminando con eso, ¿ya? Y cuando hablamos de la palabra del Señor, cuando nos referimos a ella, es inevitable no tener que examinar el Salmo 119, ¿ya? Uno de los libros de la Biblia, ¿no es cierto? Este libro que tiene el capítulo más largo de la Biblia, ya 176 versículos para ser exacto, y, y es tan importante el Salmo 119 cuando nos referimos a la palabra del Señor, porque en este Salmo 119 cada texto que usted lee se nombra a Jehová, el poder de Jehová, y también se nombra la palabra del Señor en cada versículo, ¿ya? Lo poderosa que es la palabra del Señor y lo poderoso que es el que dijo esta palabra, que es Yahweh, ¿ya? El autor de este salmo, David, ¿ya? Es un salmo que tiene una profundidad casi inalcanzable cuando nos ponemos a meditar en ella, cuando nos ponemos a escudriñar el Salmo 119, es algo, uno se va llenando de muchas riquezas espirituales allí. ¿Por qué? Porque el autor de este Salmo 119, que es David, ¿ya? Escribe este salmo y, y cuando lo escribe en tres etapas de su vida. David pasó por tres etapas de su vida. Pasó la etapa cuando estaba cuidando a las ovejas, cuando llegó al reino. Esa es su primera etapa, ¿ya? Después, cuando estaba en el poder, David pasa a una segunda etapa, que es cuando él comete pecado ante la presencia de Jehová. Comete un asesinato, comete un adulterio, aunque él después menciona que tiene muchos pecados, ya, aunque no todos son mencionados en la escritura los pecados de David, pero él sí confiesa que tiene muchos pecados, incluso dice: líbrame de aquellos que son ocultos, que no conozco y que están en mí, ¿ya? Entonces David pasa por tres etapas en su vida. Antes de pecar, la relación que tenía con Hashem, maravillosa. Después que peca, como él, ¿no es cierto?, se aleja de Yahweh. Y tercero, cuando él pide perdón por sus pecados y es restaurado de nuevo. Y estas tres etapas de su vida, David las menciona aquí en el Salmo 119, ¿ya? Y por eso es tan importante, porque David escribe el Salmo 119, aunque no en forma cronológica. Ya él no dice: esto fue mi primera etapa de mi vida, esto fue la etapa cuando yo pequé, o esta fue la etapa posterior a mi pecado.
no está en orden el Salmo 119, ¿ya? Pero nombra las 3 etapas de su vida, ¿ya? Y lo importante que fue Hachén y la palabra de Hachén para él subsistir en estas 3 etapas de su vida, ¿ya? De ahí que trae una riqueza y de ahí que trae una delicia el escudriñar el Salmo 119, ¿ya? Porque lo escribe un hombre que tuvo una etapa antes de pecar, cuando pecó y posterior al pecado, ¿ya? Y nos deja en evidencia este Salmo 119 lo poderosa que es la palabra de Dios, ¿ya? Que sirve para 3 cosas. Primero, para protegernos de no pecar. Para protegernos de no pecar. Segundo, si nos alejamos de la palabra de Hachén, lo alejamos de sus estatutos, de sus preceptos, de sus mandamientos, para ponerlos por obra, corremos el peligro de pecar. Y cuando pecamos, la palabra del Señor sigue teniendo poder para levantarnos, para restaurarnos. Y tercero, una persona que ya pecó, falló a Hachén, la palabra del Señor sigue teniendo poder para restaurarla y hacer de nuevo a esa persona. Eso es lo que aquí menciona el Salmo 119 y por eso esconde muchos misterios, ¿ya? Porque esconde misterios del alma, esconde misterios que están en lo más profundo del ser humano, ¿ya? Que el resto de la gente no puede discernirla, no puede comprenderla, ¿ya? Entonces el Salmo 119, cuando lo leemos, ¿ya? Cuando lo meditamos, está escrito por la misma persona, David, pero una persona que vivió 3 etapas en su vida. Así que podríamos decir que habla una persona que nunca ha pecado, habla una persona que pecó y habla una persona que fue restaurada después del pecado. Y eso lo encontramos todo en el Salmo 119, aunque no cronológicamente escrito, pero está aquí. Y en eso vamos a meditar hoy. Y vamos, ¿no es cierto?, a examinarlo lo más cuidadosa posible. Ya no es difícil que pueda leerles todo el Salmo 119 hoy día, pero con las pautas que le estoy dando, usted después lo va a poder escudriñar y leer y comprender y profundizarlo todo lo que quiera, ¿ya? Así que de eso se trata, dar estas herramientas hoy día para que usted después lo pueda disfrutar y entender, y pueda entender a otras personas, ¿ya? Porque no es fácil, ¿ya? Entender a una persona que pecó, que falló, no es fácil, y David aquí lo menciona, porque él pecó, él falló, ¿ya? Y nosotros los seres humanos difícilmente vamos a poder entender a una persona que ha fallado o que ha cometido un pecado, o incluso un pecado de muerte como los que cometió David, ¿no es cierto?, asesinato, y también el adulterio, que son penas de muerte, pecados de muerte, que lo vamos a ir viendo más adelante, ya, porque ya estamos hoy día vamos a terminar de ver lo que veníamos viendo las semanas anteriores, ya lo poderoso que era la palabra del Señor, y tan importante sería que se la encarga a Moisés para que se la dé al pueblo, ¿no es cierto?, y para que cuando fueran por el camino, para que cuando se acostaran, para cuando se levantaran, que meditaran en ella a cada instante, a cada segundo. Ya, hoy vamos a estar terminando esa parte y vamos a estar dando inicio a otra parte que vamos a ver, que van a ser los pecados, ya, los famosos pecados que hay, ¿no es cierto?, incluso los pecados de muerte, que a veces son difíciles de entender, pero que lo vamos a analizar para que podamos entenderlo incluso nosotros mismos, ¿ya? Bien, dicho esto, entonces yo quiero mencionarles el Salmo 32. Antes de ir al Salmo 119, quiero que ustedes, bueno, es un salmo ya muy conocido dentro del pueblo evangélico, ¿no es cierto?, pero para aquellos que no lo han leído o no lo han escuchado, se los voy a leer,
Ya aquí David, este salmo también fue hecho por David, ya, y él aquí menciona, ¿no es cierto?, cuando él peca. Ya dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé se envejecieron mis huesos y en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi vigor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Ya? Ahí David confiesa su pecado, ¿no es cierto?, ante Hashem, ante Jehová, ante el Dios poderoso, ¿no es cierto? Y todo eso lo vamos a encontrar acá en el Salmo 119, no en forma cronológica como le dije, ya, pero aquí yo traté de ordenar un poquito para leérselos a ustedes y ir analizando este Salmo 19. No se olviden que el objetivo es ver lo poderoso que es Hashem y su palabra, la importancia que tiene la palabra de Dios, ya tan importante que se la da al pueblo de Israel y le dicen medítenla de día, de noche, cuando vayan por el camino vayan hablando de ella, en cada instante, a cada momento, a cada segundo esté la palabra de Hashem en sus vidas. ¿Ya? Bien, vamos a analizar, lo primero que vamos a ver, algunos de los versículos del Salmo 119 que están relacionados a la vida de David antes que él pecara, ¿ya? Luego vamos a ver algunos versículos donde él está en el estado de pecado, ¿ya? Y después, posterior al arrepentimiento que él tiene, ¿no es cierto?, y el perdón de Hashem, él también lo menciona aquí en el Salmo 119. Así que vamos a ir analizando algunos versículos del Salmo 119 y vamos a ver la vida de David antes de pecar. Por ejemplo, el versículo 1, versículo 2 y versículo 3 dicen, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. ¿Ya? Mire lo que menciona aquí David, ¿no es cierto? Dice, felices, gozosos, dichosos, ¿ya? Dichosos los que son perfectos de camino, los que andan siempre en la ley de Jehová. Son felices, son dichosos, ¿ya? Primera bendición, primer milagro para aquel que anda en la ley de Jehová. El gozo y la alegría van a estar siempre en su corazón para los que andan en la ley de Jehová. No se olvide de eso. No para los que van a la iglesia. Olvídese de eso. Mucha gente va a la iglesia, ¿ya? No quiero que malinterpreten esto. Mucha gente se conforma con ir a la iglesia y se siente cerca de Dios, ¿ya? Eso es algo muy distinto. A mí ir a la iglesia me sirve mucho, compartir con los hermanos, compartir la palabra del Señor, muchas cosas, cánticos espirituales, ¿ya? Pero aquí está hablando de otra cosa. Aquí está hablando de los que leen, de los que meditan, los que cada momento, a cada segundo, están dentro de la ley de Hashem, ¿ya? A eso se refieren, ¿ya? En el versículo 3 decía David, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos, es decir, los que permanecen en la ley de Hashem, que no se desvían ni un poquito de la ley de Hashem, es difícil que pequen. Es difícil. ¿Ya? Vamos a ver otros versículos. Vamos a ver el versículo 19. Perdón, el versículo 9 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. ¿Ya? Con guardar la palabra de Dios.
Ese es un versículo muy conocido, ¿no es cierto? Que también David lo menciona aquí, ¿no es cierto? Y lo menciona antes él de pecar, ¿no es cierto? Él piensa en esto y, y él dice, ¿no es cierto? Para el joven, para limpiar su camino, lo mejor es guardar la palabra del Señor, ¿ya? El versículo 17 también lo menciona, dice, haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra. Ese versículo también David lo menciona antes de pecar, ya aquí por lo que él está diciendo, lo está haciendo mención al momento que él pasa cuando Saúl lo sigue con su ejército, ya para darle muerte, ya porque se había dado cuenta de que Jachén lo había elegido como rey, ¿no es cierto? Y lo busca para matarlo, ya. Pero aquí David en un momento él ora a Jachén y le dice, haz que tu siervo, haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra, ya. También menciona aquí el versículo 24, dice, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros, ya. Otro poder de la palabra del Señor. La palabra del Señor tiene el poder de aconsejarte, ya, de instruirte. Cuando la leemos y meditamos en ella, de lo contrario no puede aconsejarte, ya. De ahí que es muy importante que estemos constantemente leyéndola y meditándola, que haya un tiempo para la reflexión, porque en el momento de la reflexión es cuando Jachén, cuando el Espíritu Santo empieza a enseñarte. Es importante la meditación. Y Jehová se la menciona a Moisés para que se la diga al pueblo, mediten en esto. Mediten en la palabra del Señor al acostarse, al levantarse, en cada instante mediten en la palabra del Señor, en lo que leyeron, porque en el periodo de la meditación es cuando el Espíritu Santo te enseña, cuando trae luz a tu mente, ¿ya? Y logra enseñarte o descubrir aquello que no logras entender de la palabra del Señor. Todo eso pasa en la meditación, ¿ya? Y aquí lo nombra David, dice, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros, los que me aconsejan. Mire qué poderoso es la palabra del Señor, ¿ya? Menciona aquí otro versículo, el versículo 64, ya dice, de tu misericordia, oh Jehová, está llena la tierra. Enséñame tus estatutos, ¿ya? Este versículo, lo más probable que David está haciendo mención el momento que él cuidaba las ovejas en la soledad, ¿ya? Allí David meditó mucho, imagínese al medio del campo, en el silencio de la noche, mirando el espacio, las estrellas, donde todavía no existía contaminación, entonces él podía ver cosas que hoy nosotros no podemos ver a los humanos por el tema de la contaminación que hay ya en el planeta, ¿ya? Pero imagínense en aquel tiempo de David que todavía no había este tipo de contaminación, entonces él lograba ver cosas maravillosas, ¿ya? Y él en su meditación, el Espíritu Santo le enseña y reflexiona, dice, en realidad toda la creación de Dios está llena de su misericordia. Es ahí también, ¿no es cierto?, que hace mención al Salmo 19, donde él dice, ¿no es cierto?, en el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncian la obra de sus manos, ¿ya? Entonces, esos versículos que yo le estoy leyendo, David le hace mención a esto antes de pecar, ¿ya? Hay muchos más, pero yo estoy solamente leyendo y dando algunos versículos solamente. Después usted se va a dar el trabajo de leer los 176 versículos que tiene el Salmo 119, ¿ya? Yo solamente estoy leyendo algunos. Mire, vamos a ver, ahí vimos la primera etapa de David. Antes de pecar, estos versículos que yo leí,
antes que David pecara. Vamos a leer ahora algunos versículos cuando él está en pecado, ¿ya? ¿Ya? Por ejemplo, en el versículo 5, no se olvide que estamos en el Salmo 119, y como no está escrito cronológicamente, tengo que leerlo de esta manera, ¿ya? Para ordenarlo un poco. Ya. Vamos a ver ahora, por ejemplo, la segunda etapa que pasó David en la vida cuando él estaba en pecado, cuando él pecó, antes que él confesara su pecado, cuando estuvo en ese periodo, ¿ya? El versículo 5 dice: ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Este versículo él lo dice cuando está en pecado. Ojalá, ojalá mis caminos se ordenaran, se enderezaran para guardar tus estatutos. La palabra del Señor es maravillosa. Aquí está hablando un hombre que está en pecado, no lo olvide, está hablando un hombre que está en pecado, ¿ya? Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a tus mandamientos. La palabra del Señor es tan poderosa que cuando tú andas en ella, cuando andamos en ella, cuando practicamos la ley de Hashem, no somos avergonzados. Pero si nos desviamos, somos avergonzados. Otro poder de la palabra del Señor, ¿ya? Aquí estamos viendo el versículo 5, ¿no es cierto? Y vimos el 6, el 7 también lo menciona aquí, dice: te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. ¿Ya? A veces es probable que a veces erróneamente, en la ignorancia, adoremos a Hashem de una manera incorrecta. Y David aquí se da cuenta de eso, ¿no es cierto? No sé si lo mencioné, pero David, cuando escribe el Salmo 119, él ya obviamente había sido restaurado después del pecado, lo escribe prácticamente, por lo que él menciona, en su vejez, en su madurez ya, pero él hace un recorrido por toda su vida, hace un recorrido antes de pecar, cuando pecó y después del pecado, ¿ya? Y él, ¿no es cierto?, menciona aquí, dice: te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. ¿Por qué? Porque en su madurez, ya cuando había pasado todo esto, él se da cuenta que Hashem es más profundo de lo que él podía pensar, de que las leyes, que la creación y que todo lo que existe es tan inalcanzable al conocimiento humano, ya, que él dice: es probable que en algún momento yo adore o exalte el nombre de Hashem de manera equivocada, y por eso le dice: enséñame, ¿ya?, para alabarte correctamente cuando entienda tus justos juicios, ¿ya? Menciona aquí también el versículo 15, dice: en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, ¿ya? Entonces lo que está diciendo aquí, no se olvide que estamos viendo el periodo cuando él está en pecado. Entonces él hace mención aquí en el versículo 15, dice: en tus mandamientos meditaré, ¿ya? Y por causa de tus mandamientos voy a considerar mis caminos. Otro efecto que hace la palabra del Señor, es decir, cuando tú lees la Escritura y empiezas a meditarla, ella te trae una reflexión, ¿ya? Te hace reflexionar, ¿ya? En tus mandamientos meditaré, y a causa de esa meditación, ¿no es cierto?, de esa reflexión que me hace tener la palabra de Hashem, que es poderosa, dice: consideraré mis caminos. Es decir, voy a analizar mi vida. ¿Voy bien o voy mal? Otro poder de la palabra del Señor, ¿ya?
Vamos aquí también menciona el versículo 18 que dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. No se olvide que estamos viendo cuando él estaba en pecado, y él menciona aquí, cuando una persona está en pecado, está ciego, no ve, y él dice, abre mis ojos y miraré las maravillas que tiene tu ley. ¿Ya? Por eso les decía yo que el Salmo 119 tiene una profundidad tremenda, tremenda. ¿Ya? Podemos sumergirnos en ella y como que no encontramos un fondo. Seguimos y seguimos buscando, encontramos. ¿Ya? Porque aquí en el Salmo 119 menciona todo el poder que tiene la palabra de Dios. ¿Ya? Bien, vamos al versículo 21 que también lo menciona. Dice, reprendiste a los soberbios, los malditos, que se desvían de tus mandamientos. ¿Ya? Este versículo es muy profundo. ¿Ya? Es muy profundo. Mire, la palabra reprendiste o reprender, ¿ya? Viene del latín, ¿ya? Que se pronuncia reprenderé, ¿ya? Reprenderé. Y el significado de esta palabra es muy similar a la palabra hebreo, que prácticamente significa lo mismo, ¿ya? ¿Ya? Que significa corregir, llamar la atención, ¿ya? Y desaprobar un hecho. Obviamente, ¿no es cierto? No podemos aprobar un hecho malo, una actitud mala de una persona que ha pecado, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero la palabra reprenderé significa corregir. Entonces esa palabra a veces la podemos también malinterpretar y discriminar a una persona, y el pecado daña a una persona, la hace pedazos. ¿Ya? El pecado daña a una persona y la hace pedazos. Entonces, que otra persona venga y la termine de destruir a esa persona con palabras por mala interpretación, ¿no es cierto? No es correcto. Entonces es importante aprender esto para ayudar a los que pecaron, a los que pecan, a los que fallamos a veces. ¿Ya? ¿Cómo ayudar? Porque es fácil hablarle a una persona, ¿no es cierto?, que está en el mundo, o tratar de hablarle del Evangelio. Pero ¿qué pasa con aquellos que creen en Hashem y pecan? Porque se descuidaron de la ley de Hashem. ¿Qué pasa con esas personas? ¿Cómo las ayudamos? ¿Cómo las restauramos? ¿Ya? Por eso el Salmo 119 es muy poderoso, porque exalta a la palabra del Señor y a Hashem mismo, que tiene el poder incluso para restaurar a una persona que se hizo pedazos. ¿Ya? Estamos viendo la palabra, estamos viendo el Salmo, el versículo 21. Reprendiste a los soberbios, a los malditos que se desvían de tus mandamientos, es decir, los que dejaron de practicar, dejaron de mirar, dejaron de meditar, dejaron de leer tus mandamientos. ¿Ya? Los reprendiste. ¿Y qué es la palabra reprender? La estamos viendo, ¿no es cierto?, que es corregir, ¿ya? Llamar la atención y desaprobar un hecho, ¿ya? Pero vamos a verla un poquito más profunda. ¿Qué quiere decir todo esto? ¿Ya? Mire, los componentes léxicos de esta palabra son los siguientes. ¿Ya? Re significa hacia atrás de nuevo.
pre. La palabra pre, esa palabra se divide en tres partes. La palabra pre significa antes. Y la palabra enderé significa atrapar. En definitiva, ¿qué significa la palabra reprenderé? Significa volver a esa persona atrás antes que quedara atrapada. Eso significa reprender. Volver a la persona al estado que estaba antes de pecar y que quedara atrapada, porque el pecado lo atrapa, lo encadena y lo ata. Eso significa reprender. ¿Ya? Mire, voy a decirles algo. Lo pensaba mencionar en otro momento, digamos, cuando fuéramos hablando más, porque vamos a estar hablando del pecado. Ya pensaba mencionárselo en otro momento, pero dadas las circunstancias que estamos hablando de esto, se lo voy a mencionar. Miren, dice la palabra del Señor que una persona, en el libro de Proverbios, dice que una persona que comete adulterio, ¿ya? Que comete adulterio, daña su alma. Y eso pasa lo mismo, pasa con el asesinato, pasa lo mismo, ¿no es cierto?, con el bestialismo, y pasa lo mismo con muchos otros pecados que son llamados pecados de muerte, que en otra clase que vamos a ir avanzando se las voy a mencionar, pero hoy día le voy a dar esa pinceladita para poder explicar esto de la reprensión, ya, solamente para eso. Ya, entonces, una persona que mató su alma, que destrozó su alma, hay pecados que destrozan el alma, se llaman los pecados de muerte, que como le digo los vamos a ver a futuro, ¿ya? Una persona que hizo pedazos su alma por pecar, ¿ya? Y reprender significa volver a esa persona al estado que estaba antes de pecar, antes que quedara atrapada. Pero ¿cómo volvemos a una persona atrás? Si en el mundo que vivimos, en el planeta que el Señor nos puso, el reloj solamente avanza hacia adelante. Yo puedo girar las manecillas del reloj hacia atrás, pero el tiempo no vuelve. No vuelvo al momento que yo quiero corregir, al momento que yo pequé, que yo fallé. Cuando una persona peca, su primer deseo es volver el tiempo atrás y corregir aquello. Usted puede visitar la cárcel y preguntarle a cada uno de los internos allí y le van a decir: me gustaría volver el tiempo atrás para no cometer el error que cometí. Pero no se puede en el mundo que nosotros vivimos. Entonces, ¿cómo restaurar a una persona? ¿Cómo corregirla? Si la palabra del Señor, David lo está mencionando. Si él salió y pudo corregir su error, pudo ser perdonado. ¿Cómo? Mire, nosotros no, en el mundo que vivimos no estamos limitados, no podemos volver el tiempo atrás, aunque quisiésemos, y corregir los errores que hemos cometido, no podemos. Pero en la misericordia de Hashem, escuche esto, en la misericordia de Dios, en la piedad de Dios, existe un milagro. Existe un milagro. Si yo me arrepiento de corazón, de verdad, ante Hashem, y sigo su ley y sus estatutos,
ocurre un milagro maravilloso. Hashem, Jehová, el Dios Todopoderoso, que se mueve en los tiempos, que para Él no existe el tiempo, no existe el pasado, el futuro, existe el presente. Para este Dios Todopoderoso es el único ser que puede ir a aquel momento que yo fallé, que yo pequé. Es el único que se puede mover e ir a ese momento exacto para corregir y para sanar lo que yo dañé. Ese es el milagro que ocurre. A ese milagro nosotros en nuestro mundo le llamamos el tiempo. Decimos, el tiempo sanará las heridas. Así le llamamos nosotros a ese milagro. Pero en realidad lo que ocurre es que Dios crea un plan. Dios hace todas las cosas ya para sanar ese daño, para sanar esas heridas, para corregir ese error. Es una palabra reprender, es una palabra muy profunda. Reprender es una palabra muy profunda. No se olvide de esto. Cada vez que quiera corregir, quiera reprender a alguien que está en un error, que está a punto de cometer un error, que ha cometido un error, no se olvide de esto. No se olvide de la palabra reprender, que la palabra reprender lleva misericordia. Quiere decir, trata de volver a esa persona atrás, al tiempo antes de que cometiera el error y quedara atrapada. No te olvides de eso. Que el Señor nos bendiga, ¿no es cierto? Bien, estábamos en el versículo 21. Versículo 25 también lo menciona, dice: abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. No se olvide que estamos viendo la vida de David cuando él está en pecado. Dice, hasta el polvo está abatida mi alma, o sea, estoy hecho pedazos por mi pecado. Pero mire el poder de la palabra del Señor. Vivificar significa volver a vivir, o a revivirme, o a darme vida. Eso significa vivificar. Puede buscarlo usted en internet la palabra y va a encontrarse con eso. Mire lo que está haciendo, lo que está diciendo David. Mire cómo está exaltando la palabra del Señor. Dice, dame vida de nuevo por el poder de tu palabra. Mi alma está batida hasta el polvo. Vivifícame de acuerdo a tu palabra. Imagínense qué poderosa, qué poder tiene la palabra del Señor. ¿Qué poder tiene? Que es capaz de volver a dar vida a una persona que está muerta, de volver a restaurar a una persona que se hizo pedazo con el pecado. David lo menciona en el Salmo 23, dice, ¿no es cierto? Tú que restauras mi alma. Aunque en la Biblia Reina Valera, en la versión 1960, dice el que conforta mi alma, pero en el hebreo es el que restaura mi alma. ¿Ya? No se olvide de esto, lo poderosa que es la palabra del Señor. ¿Ya? Dame vida de nuevo de acuerdo a tu palabra. La palabra del Señor no es cualquier cosa. ¿Ya? ¿Qué otro versículo menciona? El 26 dice, te he manifestado mis caminos y me has respondido, enséñame tus estatutos. ¿Ya? El versículo 29 también le hace mención, dice, aparta de mi camino, aparta de mí el camino de la mentira
y en tu misericordia concédeme tu ley. ¿Ya? Eso es cuando él está pidiendo misericordia, en el momento que él pide piedad de su pecado, ¿no es cierto? Dice, ¿sabes qué? Apártame de este camino de mentira, de pecado, de maldad, apártame. Y en tu bondad, en tu misericordia, dame tu ley. Es maravilloso, ¿no es cierto? ¿Qué otro versículo menciona? El 40. El versículo 40, a ver, veamos el 40, dice: He aquí, yo he anhelado tus mandamientos. De nuevo, vivifícame en tu justicia. Dame vida en tu justicia. ¿Ya? El 58. El 58 dice: Tu presencia supliqué de todo corazón. Ten misericordia de mí según tu palabra. ¿Ya? Tu presencia supliqué de todo mi corazón. En el momento que él peca, ¿no es cierto? Después que se arrepiente, dice: Consideré mis caminos y volví mis pies. El versículo 59 dice: Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios, es decir, a tu palabra, a tu ley, a tu instrucción. ¿Ya? ¿Qué otro versículo menciona acá? El 67. Dice: Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. ¿Ya? Mire lo que está diciendo David, es decir, cuando yo me alejé de tu palabra, cuando yo dejé de practicar tus estatutos, cuando dejé de meditar en ellos, humillado fui. Humillado fui. ¿Ya? Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, es decir, me descarrié antes. Después ya, ande me descarrié, pequé, fallé y llegó mi humillación. Pero dice: más ahora guardo tu palabra. Mediten eso. ¿Qué otro versículo menciona? El 105. Veamos el 105, donde él dice: Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Ya? Mire qué maravilla, es decir, lo poderosa que, no se olvide que aquí está exaltando la palabra del Señor, lo poderosa que es la palabra del Señor, ¿ya? Y él la compara la lámpara, compara la palabra del Señor con una lámpara, con una luz, ¿ya? Dice: lámpara es a mis pies tu palabra y la que alumbra mi camino, para no andar en torpezas, ¿ya? Hay muchos otros versículos que él menciona aquí en el Salmo 119 en el periodo de cuando él está en pecado. Yo solamente voy a leer hasta ahí eso. Ahora vamos a leer algunos después que él pide perdón por sus pecados y Dios lo restaura. No se olvide que estamos viendo lo poderosa que es la palabra del Señor para protegernos antes de pecar, para restaurarnos cuando pecamos, ¿ya? Y para consolarnos o hacernos de nuevo prácticamente después del pecado, ¿ya? Ahora vamos a ver después del pecado algunos versículos, ¿ya? Vamos a ver el versículo 10, ¿ya? Versículo 10, por ejemplo, dice: con todo mi corazón te he buscado, no dejes desviarme de tus mandamientos. Es decir, ya no quiero nunca más desviarme de tus mandamientos, ¿ya? El versículo 11 también lo menciona aquí, dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, ¿ya? Ese es uno de los poderes de la palabra del Señor, es decir, si estamos apegaditos a la palabra del Señor, siempre meditando en ella, no debiéramos tener problemas con el pecado, ¿ya?
En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El versículo 22 dice, aparta de mí el aprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. ¿Ya? El 35 lo menciona también, dice, guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Mire, quiero aquí explicarlo un poquito, lo importante que está diciendo David aquí. Dice, guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. David, cuando pecó, cuando falló, él perdió su dominio propio, es decir, los designios de su carne y los deseos de su carne le ganaron. Y no se pudo controlar, no pudo dominar su cuerpo. Pasaron por sobre de él. Y mire lo que está diciendo aquí. Un milagro de la palabra del Señor. Dice, guíame por la senda de tus mandamientos, es decir, hazme que permanezca en tus mandamientos, no los dejes, no, léelos, medita en ellos a cada minuto, cada segundo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en ella yo puedo dominarme. Ese es otro poder de la palabra del Señor cuando estoy en ella, cuando estoy meditando en ella constantemente. Es el único poder, es la única manera de que me pueda sujetar, que pueda dominar mis pensamientos, mis deseos de la carne, los designios de la carne, que no me dominen. La única manera es que yo permanezca en tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad, es decir, tengo el control de mi propia vida. Maravilloso, ¿no es cierto? Bien, sigamos. ¿Qué otro versículo menciona aquí? A ver, estamos en el 35, el 45 también lo menciona. Dice, andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Andaré en libertad. ¿Se acuerdan que vimos atrás un versículo que decía que el pecado lo atrapaba, lo dejaba atado, le coartaba la libertad? Y aquí ya, ¿no es cierto?, una vez que Dios lo libera, estamos viendo después que ya él pide perdón por sus pecados y Dios lo perdona. Entonces él ahora dice, andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. ¿Ya? Estas pautas que yo le estoy enseñando, le estoy dando, obviamente no estoy profundizando todo lo que tiene de profundo esta palabra, ¿no es cierto? Pero es un trabajo que se lo dejo a ustedes para que busquen estas riquezas que tiene la palabra del Señor, que son muchas. Ya, sobre todo este capítulo 119 es una cosa muy maravillosa cuando uno la empieza a profundizar. ¿Ya? ¿Qué otro versículo menciona? El 49 y el 50 lo menciona, dice, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha dado vida de nuevo, o me ha vivificado, como dice acá. ¿Ya? Otro poder de la palabra del Señor. Ella nos puede consolar, nos puede alentar, nos puede levantar, ¿ya? En la aflicción, ¿ya? Dice, porque tu dicho me ha dado vida, tu palabra me ha dado vida. Maravilloso, ¿no es cierto? Y menciona aquí el versículo 62, que dice, a medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. Otro poder de la palabra del Señor. Cuando tú lees la palabra del Señor, cuando meditamos en ella profundamente, cuando le damos el tiempo a que el Espíritu Santo nos hable, nos enseñe por la palabra del Señor,
Esto trae una consecuencia. ¿Y cuál es la consecuencia? Que a veces estás acostado a medianoche, de madrugada, y por causa de la palabra del Señor que está en tu corazón y que empieza a brotar por los poros, no te puedes sostener y tienes que levantarte y adorar y alabar al Señor. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que a medianoche nos despertamos y no soportamos y tenemos que levantarnos a orar, a agradecer a Hashem? Eso es cuando estamos llenos de la palabra del Señor, cuando meditamos en ella. Ya estamos terminando con esta etapa y de alguna manera, ¿no es cierto?, hoy les mencioné algo del pecado, que es lo que vamos a empezar a ver ya, ¿no es cierto? Estamos dando por terminado la etapa de que estamos viendo lo poderosa que es la palabra del Señor, cuánto nos puede ayudar. Ya hay en Romanos 1:16, el apóstol Pablo también lo menciona, ¿no es cierto? Dice, yo no me avergüenzo del Evangelio. Evangelio se refiere a la palabra del Señor. No me acuerdo si en algún momento le expliqué qué es lo que era la palabra Evangelio, ya. La palabra de Evangelio se refiere a la palabra del Señor, que tal vez en otro momento lo explique profundamente para comprender aquello. Y él dice, yo no me avergüenzo del Evangelio. O sea, no me avergüenzo de los dichos de Hashem, porque los dichos de Hashem tienen poder para salvación. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 1:16. Aunque la palabra instrucción o la palabra ley, como queramos llamarla, ya fue cambiada por evangelio allí, ¿no es cierto? Y dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación, para el judío primeramente y también para el griego. ¿Ya? Para terminar con esto, es inevitable, ¿no es cierto?, no ver el Salmo número 1, que es maravilloso y que está relacionado obviamente con la palabra del Señor. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, en su ley medita de día y de noche. Esa persona que permanece apegada a la ley y la busca de esta manera, ya, de día y de noche, esa persona va a tener una consecuencia. ¿Y cuál es la consecuencia? Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace le prospera. Que el Señor de paz pueda bendecirle esta semana que viene, sean bendecidos ricamente, tengan una semana maravillosa, si así a Dios le place en su voluntad, ya. Y les insto a que esta semana lean el Salmo 119, lo mediten, lo puedan profundizar junto a su familia, puedan meditarlo. Tiene una riqueza tremenda, hay una palabra muy, muy poderosa, ya. En cierto modo lo único que hace el Salmo 19 es exaltar a Hashem y los dichos de Hashem, es decir, su palabra, ya, lo poderosa que son para nuestras vidas, ¿ya? Así que el Señor de paz les pueda bendecir ricamente esta semana que viene, y si Dios le permite en su maravillosa voluntad que nos reunamos el próximo fin de semana, lo estaremos haciendo con la ayuda del Señor. Bendecidos sean, que la paz de Dios sea con ustedes. Amén.